Para mí es un verdadero placer presentarles a mi colega en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, Joe Ero. Él es personal científico para nosotros en el Departamento de Política y Mercados de Electricidad. También trabaja en el Departamento de Integración de la Matriz. Entre otras cosas, ha estado en los últimos 15 años realizando investigación en confiabilidad y resiliencia, métricas y frecuencias y el valor económico de la confiabilidad para los clientes de la electricidad. Ha estado proporcionando asistencia técnica para muchas comisiones de servicios públicos en Nueva York por décadas. Yo, por favor, adelante. Ok, ¿pueden oírme bien? Sí, te escuchamos. De acuerdo, muy bien. Entonces, esta presentación tiene tres secciones, aunque aquí hay muchas viñetas. La primera parte se centrará en las definiciones. Hablaré de métricas. Ok. Perdón por eso. Que nos seguimos adelante y pasamos a la segunda diapositiva que está ahí. Les presento acá tres secciones principales. Primero hablaré sobre métricas y definiciones de confiabilidad y algunos conceptos, particularmente esta definición de evento importante y AAA promulgado. Luego la presentación en la sección intermedia hablaremos sobre confiabilidad versus resiliencia y algunos de los pensamientos de resiliencia que he analizado al hablar con las comisiones. Y luego terminaré la discusión hablando sobre un enfoque para llevar el valor económico de la confiabilidad desde el punto de vista de cómo los clientes se ven afectados por el proceso de planificación. Ah, Iré rápidamente a esto para poder que tengamos tiempo para las preguntas y yo trataré de contestar a medida que avanzamos. Siguiente diapositiva. En realidad, esta es una observación muy interesante que, aunque hablamos de métricas de confiabilidad, lo que las métricas realmente miden es la falta de confiabilidad. Están realmente enfocadas en medir el tiempo cuando no se está sirviendo de la energía. Y aquí están cuatro métricas principales de las que hablaré hoy. Una es el índice de duración de interrupción promedio en el sistema, que es la suma de todos los minutos de interrupción del cliente durante un periodo de tiempo y luego ah, el número dividido en el número de clientes atendidos. El otro índice de interrupción promedio de frecuencia del sistema, que es el número de interrupciones que los clientes en total han experimentado a lo largo del tiempo dividido por el número de clientes atendidos. Otra es que se ve a menudo es la KID para simplificar las cosas, KID es simplemente SAIDI dividido por SAIFI. Eh, y mm, bien, dedicaré un tiempo a hablar de momentos y este es el índice de interrupciones momentáneas, que es nuevamente el recuento de interrupciones momentáneas y todos los eventos de interrupciones en una diapositiva posterior dividida por el número de clientes. Me gustaría mostrarles cómo interpretar el SAIDI y el SAIFI. Permítame comenzar diciendo que estos son promedios brutos de todos los clientes. Entonces, para cuando realmente obtienes un número SAIDI o SAIFI, eh, no están hablando necesariamente del gasto particular del cliente individual, es realmente un promedio de todo el sistema. Así que permítanme mostrarles cómo se produce al observar un ejemplo de cálculo en la siguiente diapositiva. Aquí en el panel superior está el historial de interrupciones en un solo circuito. Es un circuito que atiende 3,000 clientes. Ha experimentado 4 interrupciones en el transcurso del periodo de medición y luego para cada interrupción se enumera la cantidad de clientes que son interrumpidos y luego se sigue la duración de cada interrupción. En este caso, cada uno de los clientes que son interrumpidos por la duración total de las interrupciones. A veces hay una restauración escalonada en la que algunos clientes regresan antes que otros, pero en este ejemplo solo asumiremos que todos regresan, todos se les pierden al mismo tiempo la energía y regresan al mismo tiempo. Es decir, que si multiplicas el número de clientes con interrupciones por la duración de la interrupción, tienes el total de minutos de interrupción del cliente para cada evento. La suma de estos eventos en el transcurso de cualquiera que sea el periodo del informe, generalmente es un año, así que los números en los que nos centramos, hay 3,000 clientes atendidos en el circuito, por lo que podemos hacer un análisis a nivel de circuitos SAIDI y SAIFI, hay 6,000 clientes que han sido interrumpidos en total, así que como vamos a calcular SAIFI, entonces yendo a este panel del medio, 6,000 clientes fueron interrumpidos en el circuito,
3, en el periodo de informe, el número total de clientes se registraron 6,000 interrupciones de clientes y eso se extendió a 3,000 clientes, por lo que el circuito SAIFI es 6,000 dividido entre 3,000 y que es solo 2. Si se divide ese mismo número de eventos, de interrupciones o eventos de interrupción de clientes por el número total de clientes atendidos en todo el sistema, que es 2 millones para este ejemplo, obtienes un SAIFI de 0.003. El cálculo de SAID es muy similar. Aquí ahora he tomado la suma de los minutos de interrupciones del cliente, 720,000 dividido por el número de clientes en este circuito para obtener un nivel de circuito SAID de 240 minutos. Cuando divido ese mismo numerador por el número total de clientes en el área de servicio de 2 millones, se obtiene una contribución SAID del sistema de ese circuito de 0.36 minutos. Entonces, lo que pueden ver aquí es que cuando se llega al momento de calcular en un SAIDI o un SAIFI, han agregado y suprimido los detalles de cualquier interrupción específica que pueda haberse experimentado. Entonces, por ejemplo, pueden ver la duración de las interrupciones en la parte superior, en el panel superior, y verán que todas duraron menos de 3 horas. Sin embargo, cuando realizas el cálculo del nivel de circuito de SAIDI en el panel inferior en el medio, obtienes 240 minutos. Entonces son 4 horas de interrupciones en total durante el año. Entonces, si SAIDI y SAIFI varían en el transcurso de varios años, no es realmente correcto decir que las interrupciones son cada vez más largas o más cortas, solo que el total de minutos de el cliente cuando se divide por el número total de clientes es cada vez mayor o menor y así realmente suprime los detalles de cualquier evento de interrupción específico y creo que es muy importante no interpretar a Saifi y Saidi en un sentido literal, sino verlo realmente como un promedio métrico general. Siguiente, por favor. Yo permítame interrumpir un momento, puedo poner, trato de poner la cámara, pero no vimos, solamente vimos negro. Quiero que revises para ver. Pensé que estaba encendido. Pensé que estaba Está encendida. prendida, simplemente que parece una pantalla negra. Estoy parado frente a él. Está bien. Bueno, vamos a seguir adelante. Nada más quería revisar eso con usted. Realmente, creo que, sé que tal vez podría ser que tengo la cámara encendida. Ah, sí, sí. Muestra. Excelente. Estaba experimentando con solo tener la cámara web localmente y me di cuenta que supuse que la veían, pero hablando ahora de los momentáneos, y momentáneos han ganado importancia porque resulta que ahora podemos medirlos con mucha precisión, específicamente cuando tenemos una infraestructura de medición automática en su lugar. La interrupción momentánea es en realidad una especie de periodo durante el cual pueden tener lugar una serie de momentos, por lo que en realidad son el resultado de acciones automáticas tomadas por los equipos de protección dentro de los sistemas de distribución. Y así, una de las cosas que suceden en cosas, entre comillas, inversiones en redes inteligentes es que estás convirtiendo lo que hubiese sido una interrupción sostenida en una interrupción momentánea, porque el acto de lo que se estaba causando la interrupción ya no causa circuitos para bloquear y tener una interrupción sostenida que dura más de 5 minutos, para una serie de interrupciones potencialmente más breves que duran y acumulan menos de 5 minutos. Entonces, la forma en la que se definen esos términos de la cantidad de operaciones de conmutación generalmente estas se cerrarían y intentarán cerrarse 2 o 3 veces antes de que se bloqueen, por lo que si tienen éxito, estamos cerrando dentro de un periodo de 5 minutos y esto se vuelve en un éxito. Hablemos un poco ahora sobre los momentáneos y por qué la gente está interesada en ellos. Lo que me gustaría señalar sobre los momentáneos es que no es el tema de la duración de la interrupción de la energía, de hecho que la interrupción es menos de 5 minutos, sino realmente el tiempo de inactividad que la interrupción causa en términos de cómo en una fábrica el equipo deja de funcionar, el producto se acumula en la maquinaria
Luego tienes que recalibrar la máquina y luego reiniciarla, por lo que realmente el tiempo de inactividad, que es la consecuencia de ese momentáneo, que llevan costos económicos. Históricamente, estos fueron un problema mucho mayor, en mi opinión, porque en la primera generación de controles eléctricos que se usaban en los procesos de fábrica eran muy susceptibles a estas interrupciones momentáneas y también en particular a la calidad de la energía. Y ese es el tipo de fenómenos que ves cuando hay un B parpadeante. Hoy en día la mayoría de los productos electrónicos que se utilizan en la industria se someten primero a especificaciones en la mayoría de los eventos de calidad de la energía y también en muchos casos en eventos momentáneos. En mi opinión, esto se ha convertido en un problema menor para muchas empresas, pero no para todas, por lo que creo que es solo una perspectiva importante, porque ahora puedes medirlo y la gente quiere dedicar tiempo a eso. Pero creo que el problema real aquí es cuál es el impacto de ese momentáneo desde la perspectiva económica. Siguiente diapositiva. Ahora, como resultado de los esfuerzos del Departamento de Energía de la Administración de Información de Energía, ahora recopila el SAIDI y el SAIF y de todas las empresas de servicios públicos. Y ellos solicitan esto para definir estos términos. Ellas pueden informar sin utilizar este estándar y para poder analizar el comportamiento de estas. Aquí hay un ejemplo de informes de 2015 en el que se ha segmentado tanto la cantidad de servicios públicos que están informando y utilizando este estándar, qué porcentaje de ventas está representado por cada servicio público y mostrando cuáles son los valores SAIDI y SAIFI, y tanto con eventos importantes como sin ellos. La gente suele utilizar gráficos como este para hablar que el poder público es más fiable que el de los inversores, pero creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta es los tipos de territorios a los que se presta servicio. Por lo tanto, los servicios públicos municipales suelen prestar servicios en las regiones del centro y densidades de clientes muy altas, a menudo las líneas eléctricas subterráneas, por lo que se espera una mayor confiabilidad. Eh, y por lo tanto, por supuesto, también a contemplar el servicio que se brinda híbrido entre centros suburbios y las áreas rurales. Y gran parte de la investigación que estamos haciendo es tratar de descomprimir estas cosas, vincularlas más a las características de topología en los territorios, entre otros. Cuando entré a este negocio, unas cosas que leí, como el tipo de encuestas de JD Powers, informara sobre lo que se suponía que era la empresa de servicios públicos más confiables del país, y no estaba, no trataba de ser una empresa de servicios públicos en el desierto del suroeste que no tenía árboles. Pero en todo caso, esto te da una idea del tipo de números que obtienes de este tipo de informes de números SAIDI con eventos importantes, incluidos en el orden de 4 a 6 horas, y luego el número de eventos en promedio que se experimentan en el periodo entre 1, 2, hasta 3 años en promedio. Nuevamente, estos son promedios brutos sin referirse a los gastos específicos de ningún cliente de servicios públicos en particular. Y una de las cosas que ven aquí es la distinción entre con o sin eventos importantes. Los eventos más importantes se refieren en realidad a actividades muy graves como tormentas que realmente pueden sesgar las estadísticas año tras año. Así que en un esfuerzo por tratar de separar los efectos de estos grandes eventos de los eventos rutinarios, definieron un término llamado eventos mayores, y voy a hablar sobre la definición. Pero una cosa que quiero enfatizar en esta diapositiva es que los eventos importantes por sí mismos pueden representar fácilmente la mitad de la cantidad de tiempo, en algunos casos más, de la utilidad de los minutos personalizados de interrupciones que se experimentan en un año determinado. Por lo tanto, no incluir eventos importantes en un análisis realmente pierde la mitad de la acción desde esa perspectiva. Ahora permítame hablar sobre cómo se calculan los eventos importantes de acuerdo con el método IEEE 1366. Siguiente, por favor. Y yo diría probablemente necesito ir más rápido. Así que solo resumiré esta diapositiva diciendo que este es un método estadístico basado en información histórica del usuario, y te mostraré un ejemplo. Estas diapositivas están disponibles ahora. Pueden consultar las matemáticas que están en ellas en un seguimiento. Siguiente, por favor. El método funciona al observar 5 años históricos de datos. Lo que he trazado aquí son los valores ID diarios que registra esta utilidad en la línea de escala, que va de 20, pero en algunas de esas líneas va mucho más alto.
Por lo que tomando esta información, lo que intentamos hacer es reordenarla del más grande, desde el evento SAIDI más pequeño hasta el evento SAIDI más grande. Pasemos a la siguiente. En el lado izquierdo tenemos un histograma que muestra el tamaño de las interrupciones alrededor del eje X y la frecuencia con la que ocurren. Lo que ves son muchas interrupciones muy cortas y a medida que te mueves hacia la derecha, en la columna de mano derecha de la izquierda, un gráfico de la izquierda, se llega a las interrupciones de muy larga duración. Entonces, lo que se hace en el método IEEE es tomar el término logarítmico de esas duraciones y convertirlo al gráfico que ves en el lado derecho, que es un buen histograma en forma de campana. Y entonces usas las propiedades de la campana en forma de histograma para tratar de derivar lo que se llama el valor T-med, que es 2 veces y media la desviación estándar. Entonces, en este caso, con la media y la desviación estándar que ves ahí, el valor T medio es de 3.4 y la tasa, ese valor 3.4 en la parte posterior contra el eje X es el lado derecho de los gráficos, ahí es donde el corte del punto está entre los eventos principales y los eventos que son más grandes a la derecha versus los eventos de rutina que son más pequeños a la izquierda. En la siguiente diapositiva, si aplicas ese valor a estos valores transformados el año en curso, encontrarás que ahora son 4 eventos diarios estables que excedieron el valor T medio, por lo que esos serán los eventos principales para ese año. Así que en pocas palabras es así, eso muestra cómo funciona el método. Pasemos a la siguiente. Ahora voy a pasar a una discusión de confiabilidad versus resiliencia y quiero comenzar resumiendo algunos de los puntos en común y algunas diferencias entre ellos. Las características comunes son realmente que la confiabilidad es un fenómeno muy rutinario y esperado. A menudo los eventos son muy localizados y de menor duración. A veces la mayor parte de una selección de titulares locales. La resiliencia, por el contrario, tiende a referirse a muy poca frecuencia inesperada y muy generalizada y de larga duración impactos. A menudo tiene muchos impactos fuera del sistema eléctrico y la distinción importante que veo en este tipo de métricas particularmente altas es que la resiliencia se enfoca intensamente en un evento específico, mientras que de manera confiable tiende a enfocarse en promedios en el transcurso de un año. Y los eventos de resiliencia, en contraste con la confiabilidad, me gusta pensar en los que ven en los titulares nacionales. Ahora, en términos de las métricas que usarías para describir estos dos, ya hemos definido los valores estables y de seguridad y las disposiciones para eventos importantes. Pero cuando pensamos en que realmente se hablará en eventos con los impactos, no interesantes, mientras que cuando se trata de un evento resistente puedes usar algunas de las mismas métricas, pero no son un conjunto estandarizado. Pero nuevamente, generalmente se enfocan en un evento específico en lugar de un promedio durante un periodo largo de tiempo y se enfocarán en cosas como el impacto específico de ese evento en términos del número de clientes afectados. Y en particular, también se enfocarán en el impacto no eléctrico, solo el costo de las empresas y la salud y la seguridad. Ahora bien, ¿cuáles son las similitudes en las acciones para mejorar? Planificas y te preparas para administrar, atender el evento, se recupera y se restaura. Y finalmente valorarás el aprendizaje y con suerte mejorarás. Entonces, cualitativamente yo diría que hay muy poca diferencia en términos de las acciones de cómo abordar la resiliencia, pero debido a que las acciones son de mayor alcance y costos, hay una mayor complejidad y toma de decisiones. Quiero resaltar dos aspectos. La primera complejidad es que muchas más partes suelen participar en la toma de decisiones sobre resiliencia. Con confiabilidad, generalmente será la empresa de servicios públicos, su regulador y los defensores de los consumidores y unas partes interesadas que asumen riesgo. En ese caso, los tipos de procedimientos con resiliencia son las mismas dos partes principales por lo general, pero a menudo actúan bajo una dirección muy específica, ya sea el legislador estatal para la oficina del gobernador y su toma de decisiones se lleva a cabo de manera rutinaria con otras partes que tienen respuestas a los inversiones críticos que están relacionados, como funcionarios locales, etcétera. Ahora,
esto era lo suficientemente complicado, tener más partes en la mesa de la toma de decisiones para la discusión. Los factores que afectan la toma de decisiones también son muy, muy diferentes. Primero, en el caso de la confiabilidad, debido a que tienes una referencia real sobre la frecuencia y comprende estos riesgos, en muchos casos podría contratar un seguro para ellos. Con los eventos de resiliencia, debido a que son rápidos, no tienes una base real para determinar la probabilidad en que ocurran y conoces la perspectiva muy, muy diferente entre los diferentes partes involucrados. Es un riesgo no asegurable en general y por eso la toma de decisiones es mucho más difícil. La segunda complicación es que con confiabilidad se te comprende bien en las prácticas y enfoques probados porque nuevamente tienen muchas experiencias con con la poda de árboles, por ejemplo, con algunos de los tipos de estrategia de resiliencia. Sin embargo, tienes una oportunidad muy limitada de probar las estrategias. Con la confiabilidad, nuevamente tiendes a tener algo que generalmente se entiende como un costo comercial y el presupuesto de forma rutinaria. Con la resiliencia, a menudo tiene mucho más dinero involucrado y los gastos extraordinarios pueden requerir procesos especiales de aprobación, y eso es lo que me gusta enfatizar en la toma de decisiones sobre resiliencia. Tiende a ser inevitable que el liderazgo político deba involucrarse directamente en términos de apoyar potencialmente los tipos de aumentos de tarifas que podrían estar involucrados o el número de partes que necesitan sentarse en la mesa para tomar las decisiones. Permítame pausar ahora algunas de las métricas que veo que se están utilizando. Estas son métricas que fueron desarrolladas por el Grid Modernization Lab Consortium de Estados Unidos, que era el encargado. De nuevo, ven un par de cosas acá. Uno, todos están enfocados en eventos específicos en instancias de resiliencia de la actividad y se enfocan tanto en los tipos tradicionales de métricas confiables, horas de cliente sin servicio, hora, cantidad de carga no servida, tiempo de recuperación, cosas que también considerarías en la planificación de confiabilidad, pero también muchas cosas sobre quién está sin energía, cuáles fueron sus pérdidas asociadas, cuáles fueron los costos de interrupción de los beneficios, un conjunto de impactos mucho más rico que considerarías. Y de nuevo, mi perspectiva sobre esto es que deberías pensar en lo que se quiere hacer con las métricas en términos de cuáles quieren usarse. Así que de nuevo deberían de las cosas que quieres gestionar y ahí es donde acabo de decir que esa es la conclusión que ofrecería ahí. Siguiente. Quiero recorrer rápidamente un ejercicio que hice con la Comisión de Michigan cuando me pidieron que moderara un taller de partes sobre planificación de la resiliencia y creo que lo planteé en términos de una serie de preguntas. Voy a responderlas rápido por razones de tiempo, así que creo que la cosa clave que he tratado de enfatizar nuevamente es enfocarme en los eventos de resiliencia que son motivo de preocupación y construir la toma de decisiones y los procesos en torno a los eventos que son motivo de preocupación. Creo que hoy en día hay demasiadas conversaciones en cuanto a la resiliencia o lo que la gente llama resiliencia, a menudo difiere mucho de lo que otros están enfocando. Así que tener muy claro cuál es el aspecto de la resiliencia es importante. Creo que tienen una discusión mucho más aguda sobre las acciones que son apropiadas y las métricas que podrían usarse para juzgar el éxito o el fracaso y a la hora de abordarlas. El siguiente conjunto de preguntas en mi mente es hasta qué punto los esfuerzos para abordar ese tipo de eventos ya están incorporados en la planificación de confiabilidad, tal como la práctica que hacen las empresas hoy en día. Y luego, para aquellos que no lo son, ya saben por qué no. En el siguiente positiva habla del siguiente paso acá. Pasemos a la siguiente. La siguiente pregunta es que para aquellos que ya están en el proceso de planificación de confiabilidad, al menos hasta cierto punto, la pregunta realmente es que si es que debe hacer algo que sea diferente de lo que ya haría como parte de la revisión de la planta en las métricas de servicios públicos que se está gastando en instrumentos de confiabilidad, niveles de especificación, diferentes objetivos de gasto, diferentes tipos de métricas de rendimiento. En mi opinión, todo se reduce a cuál debería ser la base para cambiar lo que hace en la planificación de la confiabilidad o cuáles son los objetivos específicos que deben cumplirse y que no están siendo bien logrados por la planificación de confiabilidad que solo se practica actualmente. Esto nos lleva a un conjunto final de preguntas y consideraciones que ofrecería la siguiente diapositiva. Que la pregunta es, ¿qué información falta o qué perspectivas no están involucradas en estas discusiones que serían útiles para informar las decisiones sobre lo que se debe hacer con respecto a las actividades resilientes? Una de las cosas de las que hablaré a continuación es qué información adicional sobre el valor de las actividades para mejorar una confiabilidad resiliente debería incorporarse en estas discusiones y qué valores. Y te daré un ejemplo
de eso a continuación y para qué se acumulan estos valores, cómo los estimarías y cómo se incorporan en la toma de decisiones. Y finalmente, para aquellas acciones que actualmente no están considerando la planificación de confiabilidad, ¿qué factores adicionales deben tener en cuenta para planificarse de manera adecuada y cómo incorporarlos en relación con lo que se está haciendo en la planificación de confiabilidad? Y esto es solo una especie de ejercicio mental de una serie de preguntas que se pueden realizar, como si la resiliencia se está convirtiendo en un enfoque cada vez mayor dentro de tu estado, comenzar a introducir esas consideraciones y cómo podrían relacionarse con un plan de confiabilidad que se lleva a cabo. Ahora estoy listo para pasar al final de la presentación que habla sobre una especie de toma de decisiones en torno a la confiabilidad. Siguiente. Entonces, este pequeño trabajo realmente se deriva del trabajo que el Banco Mundial comenzó a finales de los años 70, cuando se preguntaba cuánto invertir en los sistemas de energía en Greenfield. Es decir, estas son áreas del mundo que no tenían energía eléctrica, estaban construyendo estos sistemas de energía por primera vez y realmente había que tomar una decisión sobre cuán confiable eran. Yo voy a ilustrar en las próximas diapositivas que hablan de tratar de minimizar el costo social total aplicando electricidad, que incluye tanto el costo de construir un sistema a un nivel dado de confiabilidad y el costo de la falta de confiabilidad. Um, y permítame darles un repaso del ejemplo que se encuentra acá y en la siguiente diapositiva. Así que aquí lo que tengo es un gráfico informando experiencias de varios pasajes diferentes que se han construido. En el lado izquierdo, en el eje Y, tiene un costo creciente y en el eje X tienen que pasar de más a menos confiable. Y lo que ven es una historia muy familiar en la línea roja en términos de costos de suministro de sistemas. Estos son los pequeños triángulos, son fuentes de energía individuales que se estaban construyendo y que a medida que intentan mejorar la confiabilidad para hacer que el sistema sea cada vez más confiable, se vuelve cada vez más caro. De hecho, es prohibitivamente inaccesible y simplemente no es factible. Entonces, siguiente diapositiva. Lo que no terminaron fue ver cuál sería el costo para los clientes de los costos de interrupción de las interrupciones. Entonces, aquí trazaron una serie de lados que se llevaron a cabo sobre lo que sucede en estos sistemas de energía dado el nivel de confiabilidad y lo que se ve es una historia muy familiar que es la medida que llega a un sistema menos confiable moviéndose a la izquierda. De izquierda a derecha, en el eje X, los clientes experimentan un costo cada vez mayor. Lo que debes hacer es sumar las dos para ver el costo total para la sociedad de brindar un servicio eléctrico confiable y luego miras el costo mínimo que brindó en la curva verde. Siguiente. Entonces, en ese punto, para minimizar el costo total de la sociedad, entonces decides que gastarás tanto como el trabajo cruza la línea roja en términos de cuán confiable sería tu fuente de energía y que se mostrará como algo un poco menos de 0,2% a la izquierda en el eje X. Entonces, es básicamente el principio de compensar el costo de construir un sistema más confiable versus el costo que el nivel de confiabilidad resultante impone a los clientes cuando se corta la energía. Déjame darles un ejemplo de cómo se aplica esto. Siguiente, por favor. Este ejemplo proviene de la ciudad de Chattanooga. Hicieron una inversión significativa en DUE eh, para obtener fondos para instalar 1,200 interruptores automáticos de circuito. Tienen un sistema muy ah, avanzado en la red y como resultado de la conmutación pueden aislar inmediatamente una parte defectuosa de su sistema de energía y redirigir la energía a su alrededor para mantener la máxima capacidad de entrega a los clientes restantes. Y como resultado de esta inversión sobre los incendios que tomaron para instalarlo, pueden reducir la mitad de cifras de seguridad que tienen. Así, el cálculo que hicieron se muestra en la parte superior de la derecha de esta figura en el que compararon el costo de inversión anualizado de aproximadamente 5,5 millones con los beneficios en términos de costos de interrupción, evitando a sus clientes que no experimentaran como resultado de la mejora en la fiabilidad y encontraron que en este caso se evitaban a los clientes una suma de más de 25 millones de dólares al año, lo cual es muy bueno. Este número en la esquina superior derecha se basa solo en las mejoras promedio de la seguridad. Tuvieron una tormenta muy severa en 2014 e hicieron un cálculo retroactivo específicamente de esa tormenta y encontraron que como resultado de tener esta tecnología de red inteligente implementada pueden ahorrar
3 millones de dólares en ese evento en términos de costos de interrupción evitados, costos de interrupción que los clientes no soportarían como resultado de esa inversión de la mejora y para mejorar la confiabilidad. Entonces, ¿de dónde sacas estos números sobre los que los clientes evitarían si su energía fuese más confiable? Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta es una herramienta que el Departamento de Energía financió para, se llama la calculadora de estimación de costos de interrupción y lo que hace es tratar de calcular para cualquier escenario hipotético de cualquier mezcla de clientes qué mejora de fiabilidad podría valer en términos de lo evitado, los costos de interrupción que los clientes evitan mejorando la fiabilidad. Donde normalmente usarías esto es si tendrías un circuito que está considerando mejorar la confiabilidad, tendrías un nivel de confiabilidad antes de la mejora, otro nivel de confiabilidad después, una fiabilidad mayor, de mayor nivel después de la mejora. Y en función de la composición de los clientes en ese circuito, podrías cuantificar el valor en dólares de lo que vale esa mejora en confiabilidad para los clientes en términos de evitar costos de interrupción. Esta calculadora fue desarrollada basada en encuestas que realizaron empresas de servicios públicos en todo el país. Esto se llaman encuestas de valor de la carga perdida y son hipotéticas. Son encuestas en las que los clientes se les hace una serie de preguntas hipotéticas sobre, por ejemplo, si se quedaran sin energía en una calurosa tarde de verano, ¿cuál sería el impacto en tu empresa o negocio y cómo se estiman esos costos? Por lo que hay literalmente decenas de miles de respuestas en ellas. Y déjenme mostrarle cómo se ven algunos de los datos. Pero antes quiero hacer darles 2 puntos. Creo que una de las advertencias muy importantes sobre el uso de la calculadora ICE, una de estas es 34 encuestas se realizaron durante un periodo de tiempo considerable. Algunas tienen más de 20 años. Las encuestas que se realizaron en el momento en que la gente trabajaba en ellas, como lo hago, como se hace hoy por hoy fue distinto. Por tanto, pueden imaginar que si la encuesta se hiciera hoy, podría tener valores distintos. El otro comentario que quiero hacer es que las encuestas en realidad solo están conectadas a un puñado de servicios públicos, principalmente en la costa oeste y el sureste. Entonces no se puede decir que los datos están calculados sean necesariamente representativos de todo el país. Y nuevamente la información es un poco vieja. Permítanme mostrarles cómo se ven los datos en la siguiente diapositiva. Así que estas encuestas se realizaron para diferentes clases estratificadas, diferentes tipos. Déjeme tomar ah, y lo que quiero comentar que el costo de las interrupciones varía según el tipo de cliente, siendo los clientes residenciales los que presentan menos dificultades económicas, aunque no es el único factor. Am, la segunda es que la interrupción impacta. Hay una función del tiempo. Cuanto más larga la interrupción, mayor es el costo. Y esto habla de las dos muy importantes limitaciones o fueron factores en el reconocimiento del uso de las calculadoras ICE. Una es que ninguna de las encuestas de servicios públicos que se realizan para desarrollar la calculadora pregunta a los clientes sobre interrupciones en varios días. De hecho, ninguno de ellos se pregunta sobre interrupciones que duran más de aproximadamente 16 horas. Entonces, esto es bastante limitante y lo que yo llamaría un evento resistente, que durará más de un día, en particular varios días. La segunda es que estas encuestas se administraron a los clientes de una en una y realmente observaron el impacto aislado de las interrupciones en el cliente individual y nuevamente no consideran eventos de resiliencia en los que no solo es una manzana o vecindario lo que se está sin energía, sino es toda una ciudad o una región. Por lo tanto, tiene efectos multiplicadores que no se tienen en cuenta en este tipo de preguntas de encuesta. Por lo tanto, estos son dos factores muy importantes que debes tener en cuenta cuando piensas en usar cosas como una calculadora ICE. Siguiente, por favor. Así que quiero cerrar con un par de cosas que estamos haciendo en el laboratorio para tratar de solucionarlo. Y la primera es que acabamos de publicar un manual. A la izquierda, este es el documento del lado izquierdo, que es una guía que deben seguir las empresas de servicios públicos al administrar sus propias encuestas en sus propias poblaciones de clientes para tratar de ver cuál es el mejor valor de carga perdida para sus clientes en la actualidad. Este manual se puede usar básicamente para diseñar una encuesta y luego administrarla dentro de cualquier territorio. El segundo es un documento que es un acta de un taller con extractos en todo el país
para comenzar a mirar las métricas que están disponibles para estimar los costos directos e indirectos, las interrupciones generalizadas de larga duración. Y el material que se desarrolló a partir de este segundo taller ahora se está utilizando para financiar un programa de investigación en el que esperamos poder mejorar en última instancia el tipo de datos que se encuentran en la calculadora ICE. Por lo tanto, se puede utilizar para estimar interrupciones de larga duración, además de información actualizada. Entonces, con esto voy a concluir con un par de aprendizajes. Siguiente, diapositiva. Las tres citas diferentes, las dos primeras son de consultores de gestión de la escuela B y la otra es de un desconocido de la oficina de patentes de Suiza. La primera cita realmente se enfoca en, ¿sabes? Si no lo mides, no podrás administrarla o gestionarla. Y eso realmente es el corazón del por qué en la parte superior de estas métricas se habla de confiabilidad. Y en la segunda cita dice que si no lo mide, ¿cómo puedes esperar administrarlo? Y entonces el tipo de lo que se mide se convierte en el foco de lo que se está administrando y debe ser muy consciente de eso, en particular qué métricas son importantes y qué decisiones deseas informar. La cita final en realidad es solo una cuestión de inyectar un poco de humildad a esto y mi paráfrasis es nunca confundas las cosas que puedes contar con las cosas que realmente no cuentas. Y creo que esto es algo que siempre debemos tener en cuenta, reconociendo que hay muchas cosas que no serán fáciles de tener en cuenta en los cálculos económicos. Considérenlos como importantes, no más importantes en algunas de las dimensiones económicas. Entonces, con eso, citando a menudo, tengo una serie de recursos en la parte posterior entonces trabajo en el laboratorio y Excelente, gracias Joe. Tengo un par de preguntas aquí para usted y nosotros tenemos 7 minutos, tenemos tiempo entonces, ¿cómo puede la Comisión de Servicios Públicos utilizar estos datos de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos a través de este 861 como un tipo de punto de comparación para esos cortes para las empresas que regulan? quiero ser un poco más cauteloso con la evaluación comparativa y solo haré un comentario antes del IEEE. Antes de que esta recopilara estos datos, hasta el día de hoy, eh, continuamente realizar la encuesta anual de evaluación comparativa en las empresas de servicios públicos y envían su información de confiabilidad de forma anónima. Y esto es una exhibición hecha de la confiabilidad de todos los tipos que están participando, por supuesto, dividido en los diferentes títulos trimestrales del rendimiento. Y el título del trimestre más bajo que conduce a la peor confiabilidad y el título del trimestre más alto. Entonces tendrá la mayor confiabilidad. Y entonces, a nivel superficial, tienes que preguntarte, ¿estás comparando manzanas con manzanas o manzanas con naranjas? Entonces, creo que estos son puntos de partida iniciales para las discusiones con las empresas de servicios públicos sobre por qué su desempeño de confiabilidad puede ser más bajo que, digamos, un promedio nacional o un promedio regional. Por lo tanto, comparar con los servicios públicos adecuados dentro de la región es un primer paso. En mi opinión, es que debido a que la confiabilidad es el resultado de una serie de factores, una especie de tren. Como saben, hablé de esa empresa de servicios públicos en el suroeste, en el desierto, que había sido entrenada para esa alta confiabilidad, los tipos de clima que podrían estar experimentando en un año determinado, en particular sus prácticas de gasto de servicios públicos y en qué lo utilizan. Y creo que para las comisiones siempre habrá una compensación entre los impactos de las tarifas, que son razonables, y la confiabilidad, que es accesible o asequible. Y creo que es un diálogo. No hay un ejercicio numérico de porque estás a 5% o 10% o lo que sea diferente en promedio nacional. Espero que esto ayude, Lisa. Fue bastante útil. Usted habló de resiliencia y de tratar de distinguir algunas métricas de resiliencia en comparación con confiabilidad, que por supuesto las comisiones y las empresas han estado trabajando en esas regulaciones por bastante tiempo. ¿Me podría hablar un poco más acerca de cómo las comisiones, las empresas públicas pueden comenzar a incorporar de una mejor manera la resiliencia, actualizando las reglas de confiabilidad para los servicios que regulan? Por ejemplo, usted mencionó parte de su trabajo con el Servicio Público de Michigan.
¿Podría entrar un poco más a detalle de los tipos específicos de mejoras que ha hecho esa comisión en Michigan para desarrollar las reglas? Claro, puedo decirte lo que está siendo discutido actualmente. Ah, creo que hay prácticas y también estándares específicos que tiene la Comisión de Michigan y en sus estándares definen que las condiciones catastróficas son un clima muy severo. Por lo general, eventos climáticos muy severos. El estado de emergencia lo declaró un gobernador, como por ejemplo, y lo que intentamos hacer es reconocer que no es lo uno ni lo otro. Así que hemos estado hablando y muchos de estos realmente usan el estándar policial adicional. Entonces, allí verás cuando tengas un informe entre ambos sobre eventos importantes y los llamados catastróficos. Pero todos los eventos catastróficos son eventos importantes, pero no todos los eventos importantes son catastróficos. Entonces, hay eventos de cierta magnitud que son un enfoque específico de la actividad de planificación resiliente. Entonces, creo que es apropiado llamarlos así. Y en muchos casos, muchas instancias. Michigan es uno de ellos. Ustedes saben que después de que ocurren eventos catastróficos, las empresas de servicios públicos están obligadas a informar a la comisión sobre la naturaleza del evento y cómo se manejó la respuesta y qué se van a tomar, qué medidas se van a tomar para tratar de mitigar las consecuencias. Así que creo que ese es solo un ejemplo de cómo extender el continuo de confiabilidad para observar eventos muy extremos en los que existe una gran preocupación debido a la naturaleza, a los impactos que tienen. Excelente, gracias. Y usted habló acerca de un ejemplo de una empresa en el sudeste de Chattanooga y por supuesto eso es un ejemplo que tiene una gran ventaja. Entonces, ¿qué cree usted de dónde están estas empresas en los Estados Unidos con respecto al tipo de planificación, evaluación y finalmente implementación que haya hecho? Parece que esto se está convirtiendo en algo más común y para las empresas reguladas, ¿cómo sugiere usted que una comisión de empresas públicas puede abordar este tema de si es el costo de este proyecto que debe ser incluido en las tarifas? Bueno, me gustaría comenzar diciendo que la mayoría de los métodos que emplean las empresas de servicios públicos para mejorar la confiabilidad existen desde hace mucho tiempo. Mm, Pienso que la empresa de servicios públicos Desert Southwest es una buena excepción, ya sabes, donde no hay árboles, pero en general el manejo de la vegetación o interrupciones relacionadas con la vegetación son una causa dominante de cortes. Tal vez no sea el más extendido o el más grande porque están sucediendo muchas otras cosas, pero el manejo de la vegetación ha existido con nosotros durante mucho tiempo. Es apropiado el gasto en poda de árboles, es asequible, está teniendo el efecto deseado en términos de mejoras en la confiabilidad. Ese es claramente un lugar para comenzar y el mantenimiento del equipo es otro. Creo que los métodos para mejorar la fiabilidad se conocen desde hace mucho tiempo y es solo cuando deseas ir a este tipo de soluciones realmente de alta gama como la de Chattanooga que realmente puedes obtener grandes aumentos. Pero nuevamente creo que la compensación se trata del gasto frente al valor. El gasto se traduce en el impacto de la tasa y creo que eso es un acto de equilibrio que las comisiones deben pensar en términos de lo que vale para mejorar la confiabilidad. ¿Ayuda esto? Sí, eso es fantástico y creo que, bueno, se acabó el tiempo. Muchas gracias, Joe. Adelante, Kerry.